Bueno, buenas noches, ya son las 8 y alguito y les damos la bienvenida. Yo personalmente les doy las gracias por acompañarme en esta noche, en este tiempo en que vamos a estar compartiendo, nosotras especialmente como mujeres, como hijas de Dios, en cuanto al propósito y el diseño de Dios para cada una de nosotras. Desde el comienzo les mencioné que para mí es muy importante el hecho de que podamos continuar en ese proceso y seguir estudiando y seguir aprendiendo de lo que nos enseña su palabra y conociendo cada día más de Él. Habiendo dicho esto, tengo que empezar a recapitular un poquitico las cosas que mencionamos en la serie unas semanas atrás, cuando estuve compartiendo con ustedes acerca de la hermosura del Evangelio y de la hermosura del Evangelio vista a través de nuestras vidas. Quiero que recordemos que en ese entonces hablamos de un proceso de transformación que se produce por su palabra y su espíritu. Esto es algo que es absolutamente hecho por Dios y Dios utiliza tanto su palabra como su espíritu para ir despertando esa belleza y para hacer que nuestras vidas despierten a su semejanza. Dijimos también que es un proceso que inicia Dios, no nosotros, y que se da de adentro hacia afuera. A veces tratamos de alterar ese proceso y de acelerarlo, tratando de alterar nuestra conducta y de cambiar las cosas de afuera para adentro. Pero acordémonos de que ese proceso es de adentro hacia afuera. También dijimos que este proceso va a tomar todas nuestras vidas y que no apunta a la perfección, sino que apunta a el que nosotras seamos transformadas en quienes nosotros somos y la manera en que nosotros vivimos. Por último, dijimos que la belleza del Evangelio tiene nombre propio, y ese nombre no es otro sino el de Cristo Jesús, nuestro Señor, y que en la medida en que nosotros continuamos creciendo en nuestro conocimiento de Él, en la medida en que nuestra relación con Él se hace cada día más profunda, nuestras vidas van al mismo tiempo siendo transformadas de gloria en gloria. Ese es el propósito que tenemos, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. En ese orden de ideas y para dar continuidad a la meditación que tenemos hoy, vamos a adentrarnos en un tema que para mí es de trascendental importancia. Yo sé que quizás muchas de ustedes están esperando que yo pueda empezar a compartir acerca del ejemplo de muchas mujeres de Dios que encontramos en la Biblia, pero creo que no es oportuno si no coloco en una primera instancia unos fundamentos que sean firmes. Y para mí, una de las áreas en donde tenemos que empezar a colocar los fundamentos y una de las áreas en las que, como dijo un hombre muy sabio de Dios a quien yo admiro mucho, cada día nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y en esta área en donde yo hoy quiero centrarme y que quiero compartir y que estudiemos juntas, en esta área sí que más. Ahí sí que hay una mayor razón y una mayor necesidad de que nosotros nos prediquemos, cada una, tú y yo, cada día, el Evangelio a nosotros mismos. ¿Por qué digo eso? Lo digo por algo que es muy sencillo. Si hoy tú te encontraras con alguien y esa persona te dijera, ¿quién eres? ¿Tú qué responderías? ¿Cuáles serían las primeras ideas que vendrían a tu cabeza, que llegarían a tu mente? La verdad es que cuando nosotros hablamos de quiénes somos y cuál es nuestra verdadera identidad, yo creo que la mayoría de nosotros, y estoy hablando en un sentido amplio como seres humanos y en un sentido mucho más particular, nosotras como mujeres tenemos grandes luchas en tratar de describir quiénes somos, cuál es nuestro valor, cuál es nuestra significancia, de explicar cuál es nuestro propósito. Y la verdad de por qué tenemos todas esas luchas de manera permanente en nuestra vida, es que si nosotros somos sinceros, la gran mayoría de nosotros
hemos aprendido y esa enseñanza viene de nuestros padres, pero también la hemos, ha sido parte también, ya ha llegado a ser parte de nosotros por el mundo, por la sociedad, por la cultura en donde nosotros hemos nacido. Y es esa sociedad, y es esa cultura, y es ese mundo, esos valores del mundo, en donde nos han enseñado tan sencillamente que nuestra identidad está absolutamente ligada a lo que el mundo valora y lo que el mundo aprecia. Y estoy hablando del mundo como ese conjunto de valores que nos rodean y que muchas veces oprimen nuestras vidas. ¿Cuáles son ese conjunto de valores y cuál es esa significancia y ese sentido, ese aprecio, esa identidad que el mundo quiere mostrarnos y que muchos de nosotros hemos de una manera pasiva recibido y asimilado? Y de esa misma manera estamos viviendo bajo eso, hemos asimilado y estamos viviendo en cierta manera bajo su opresión. ¿Cuáles son? Bueno, creo que la más clara es el deseo que tenemos y que nos vende el mundo de que tenemos que hacer todo lo posible para obtener gloria, para que seamos relevantes, para hacernos un nombre, para hacer cosas que otros quizás no pueden hacer. Queremos, en segunda instancia, también el mundo nos está enseñando que tenemos que ganarnos el respeto de los hombres y que para ganarnos el respeto de los hombres tenemos que hacer muchas cosas, incluso nosotros como hijos de Dios muchas veces negociar muchos de sus principios para obtener cosas que nos hacen ver en un lugar más alto delante de los ojos de los hombres. No podemos negar que parte del anhelo que hay en nuestro corazón, porque el mundo lo ha inyectado, es que nosotros queremos ser honrados por los hombres. Queremos que los hombres nos digan, muy bien, qué bien lo has hecho. Tu vida sobresale. Y ahí, en medio de todo eso, Dios nos encuentra a nosotras. Y cuando Dios nos mira a nosotras como mujeres, Él ve que muchísimas de las cosas en las cuales nosotros buscamos nuestra significancia, nuestra identidad, son cosas que tienen buen nombre, pero que no son las que Dios quiere que realmente sean ese sello de nuestra identidad. Muchas de nosotras y para muchas de nosotras como mujeres, el sello de donde brota nuestra identidad es la familia de donde nosotros venimos, especialmente si hemos venido de una familia linda, de una familia funcional, de una familia en donde nuestros padres en cierta manera se han ganado un lugar de honra y de respeto en el lugar donde nosotros vivimos, y es una familia que es reconocida por ser una buena familia. A veces también quizás para muchas de nosotras ese no es el caso. Quizás muchas de nosotros esa es una parte que queremos en cierta manera esconder. Pero entonces, iniciando nuestra vida ya en nuestra adultez, empezamos a adquirir nuestra significancia de nuestros hogares, de los hogares que nosotros mismos estamos conformando. Y muchos de nosotros lastimosamente nos estrellamos con que en medio de esa formación de ese hogar, nuestro hogar se convierte en un fracaso. Nuestra relación con nuestro esposo nos lleva a un fracaso, a un divorcio, a un abandono. Y es ahí cuando nosotros estamos luchando y sintiéndonos que realmente nosotros no valemos nada, que nuestra vida no tiene ningún tipo de significancia y que estamos viviendo en cierta manera sin haber cumplido ninguno de nuestros propósitos. Para otras mujeres quizás, estoy hablando especialmente de las nuevas generaciones, muchas de las mujeres hallan su identidad en su trabajo, en sus carreras, en su profesión, en cuanto ellas pueden avanzar a nivel de sus empresas, escalar posición dentro de sus empresas y todo. Y ahí está la significancia. Para otras que servimos al Señor puede ser nuestro ministerio. ¿Cuántas de nosotras se nos ve al hablar de que sacamos pecho y empezamos, y ustedes lo ven permanentemente, mis hermanas, no es algo que sea ajeno a cada uno de nosotros,
pero tú lo ves en los primeros 5 minutos de cuando alguien está compartiendo, cuando empieza a hablar de su peregrí, de todos los hechos y de los desechos que ha hecho para la gloria de Dios. Muchos de nosotros, siendo cristianos, siendo siervos, obreros del Señor, encontramos nuestra significancia no en Él, pero en nuestro ministerio. Otros quizás la derivan de sus logros. Muchísimos la derivan de los bienes que poseen, de las lindas casas que tienen, de los carros nuevos, de los modelos nuevos, todo eso. Hay otras que quizás encontramos significancia en el tipo de relaciones que tenemos. Entonces es muy importante a veces codearnos con gente de la crema nata, como decimos nosotros, tener cierto tipo de influencias a nivel social que nos ayuden a seguir sobresaliendo, y estamos colocando nuestra seguridad en eso. Otra de las razones que también son importantes y que nos dan muchas veces nuestra significancia es, especialmente hablando de las jóvenes, la apariencia física. A veces nos inclinamos sobre nuestra apariencia física, la belleza que Dios nos ha dado, y ahí están. Entonces todo el tiempo nosotros estamos respondiendo a expectativas populares dependiendo del tiempo, de la cultura y del lugar donde nosotros vivimos. La verdad es que sí, tenemos que admitir que Dios nos creó a cada uno de nosotros y puso dentro de cada uno de nosotros una inmensa necesidad. ¿Necesidad de qué? La necesidad de ser valorado, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser amado. Y en consecuencia todos nosotros tratamos con las herramientas que nosotros tenemos en nuestras manos de alcanzar de la mejor forma, de alcanzar una respuesta a esa gran pregunta de quiénes nosotros somos. Y al tratar de encontrar esas respuestas, esa respuesta va a explicar nuestra razón de ser, aquello que nos da propósito, lo que nos otorga seguridad, lo que da significancia, y por último, los que nos otorga también un sentido claro de pertenencia. Para decir la verdad, no solamente se trata de eso que acabo de mencionar, pero el estar buscando nuestra identidad y el encontrarla en cualquier cosa que nosotros la coloquemos va a marcar de una manera definitiva nuestro destino. De allí que el mundo corra desesperadamente esa carrera yo la llamo la carrera loca de los hámsters. Yo no sé si tú has tenido o has estado cerca de un hámster. Mi hija tuvo uno y en su jaulita siempre tenía una ruedita, y todas las noches, yo recuerdo que todas las noches Margarita se subía y corría y corría y corría en esa rueda. Muchas veces Dios nos encuentra en esa misma situación, corriendo esa carrera loca de los hámsters para tratar de encontrar esa significancia, para tratar de encontrar y demostrar al mundo quiénes nosotros somos, qué nosotros hemos hecho, qué logros hemos nosotros alcanzado, cuáles son las cosas que hemos podido adquirir, y de esa manera ser valorados y ser relevantes. Esa es una lucha diaria, y por eso les digo, mis hermanas, que cada día y cada noche necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Necesitamos recordar las verdades de Dios. Necesitamos recordarlo a Él. Necesitamos estrechar nuestro estudio y nuestra meditación de las Escrituras. Necesitamos estrechar a través de nuestra relación, nuestra oración, nuestra relación con Él. Todo eso nos va a ayudar a enfrentar todo este dilema, todo este corre con el que a diario nosotros nos encontramos. Quería también decirles que otra de las grandes voces que nosotros muchas veces escuchamos es la voz del enemigo, porque el enemigo también, si el mundo nos grita por un lado, el enemigo nos está susurrando por el otro. ¿Qué nos está susurrando? ¿Cuál es la estrategia principal que a través de las edades y desde el principio el enemigo de Dios, Satanás, ha usado para tratar de perturbar nuestras vidas,
para tratar de que nosotros no estemos cerca de Dios. Es la herramienta que vemos desde el principio en el jardín, en el Edén. El enemigo de Dios se ha encargado de falsificar y de distorsionar el carácter de Dios y su verdad en cuanto a lo que nosotros somos en Él, lo que nosotros somos para Él, y ha tratado de vendernos esa idea. ¿Cuál idea? La idea que le vendió a Adán y a Eva, la idea de tienes que ser alguien. No es en nuestra búsqueda y en nuestra correr por encontrar nuestra identidad. No hemos gastado la mayoría de nuestros días corriendo desesperadamente esa carrera por tratar de ser alguien, por tratar de hacernos un nombre, por tratar de subir como Él lo hizo y ser igual si podemos a Dios. Esa ha sido por siempre su estrategia. Él no ha cambiado. Él no es original para nada. No tiene ningún tipo de creatividad. Siempre, siempre ha usado esa misma estrategia y la seguirá usando porque sabe que adentro de nosotros hay un potencial en donde nosotros podemos responderle. Y Él lo sabe y por eso es que la continúa usando. Por regla general, cuando nosotros hablamos de nuestra identidad, como les digo yo, todos nosotros tenemos problemas. Todos nosotros enfrentamos inseguridades, sentimientos de que somos inadecuados, sentimientos en que nos sentimos absolutamente insuficientes, de que hemos fracasado, enfrentamos temores profundos de adentro, de afuera, de si seremos capaces o no. Y esa revoltura de sentimientos y de emociones que tenemos allá adentro se manifiesta de diferentes maneras. Muchos tratan de camuflar esas inseguridades en ser la persona más extrovertida y en proyectar una imagen que es completamente contraria a cómo él se percibe. Otros, por el contrario, bajan su cabeza, inclinan su rostro y simplemente se dan por rendidos. Así de sencillo. Aceptan que su vida en cierta manera es un fracaso a los ojos del mundo. Pero el corazón, sea la forma en que nosotros lo manifestemos y manifestemos todas esas inseguridades y todos esos sentimientos que enfrentamos en nuestro día a día, nuestro corazón es el mismo. Nuestro corazón tiene la misma necesidad. Y el intentar caminar con todas esas piedras en nuestros zapatos, mis hermanas, nos lleva a lastimarnos cada día más. Por eso nosotros vivimos enfrentando cada día nuevos complejos, por eso vivimos cada día enfrentando envidias, porque estamos contemplándonos en el espejo de alguien que sería nuestro ideal. Hay tantas rivalidades porque estamos casi que corriendo en una competencia desenfrenada por ser más que el otro, por estar mostrando y tratando de mostrarle al mundo lo que hemos hecho, cuánto hemos avanzado, hasta dónde hemos llegado. Pero esa carrera, mis hermanas, lo único que trae es fatiga, agotamiento y nos va a llevar poco a poco a morir lentamente, de una manera absolutamente equivocada, porque nuestros ojos están mirando los estándares que el mundo nos ha colocado al frente. Nuestros pies están corriendo esa carrera desenfrenada por alcanzarlos. Y en esa carrera, por alcanzar todo eso, que entre comillas es lo que hace que nuestra vida tenga significancia en el camino, como hijas de Dios, perdemos a lo más importante, que es a Él y a nuestra relación con Él. Entonces, lo primero que quiero que nosotros podamos entender en esta noche es que nosotros, tú y yo, somos una obra de arte.
una manualidad hecha por Dios y que nuestra identidad viene de Él, únicamente de Él. Tenemos que iniciar, y estábamos hablando la charla pasada, de que nosotros estamos en un proceso de transformación en donde nuestra mente tiene que ser renovada. Y lo primero que tenemos que empezar a admitir es que nuestra mente y nuestro corazón han sido llenos y están llenos de toda esa basura que el mundo nos ha arrojado encima. Todo eso que estuvimos hablando, todo eso del tener, del ser, de pasar, del pisotear, de alcanzar, esa carrera desenfrenada. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que pasar página, tenemos que permitirle al Espíritu de Dios venir y empezar a renovar nuestra mente. Sí, Dios nos creó para llevarnos a un punto y Dios quiere llevarnos a un punto en que nosotros encontremos nuestra identidad. Pero antes de que nosotros podamos y antes de que Dios pueda llevarnos a ese punto donde nosotros podemos encontrar nuestra verdadera identidad, que solamente la podemos encontrar en Él, tenemos que hacer un stop. Un stop en cuanto a qué. Tenemos que hacer un alto en nuestro camino y permitir que el Espíritu Santo, a través de su palabra, lo haga. Ese debe ser un clamor en nuestros corazones. Señor, por tu Espíritu, por el poder que hay en tu Espíritu y por tu palabra, ese legado precioso, haznos libres. Permite que nosotros podamos hacer un alto en el camino. Deténnos, Señor, para que nosotros podamos empezar a mirar y que nuestros ojos puedan empezarse a enfocar en lo que realmente nosotros debemos mirar. Que nuestras mentes y nuestros corazones puedan empezar a ser llenos y a recibir un depósito que viene por la palabra de Dios y que es vivificado por el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos empezar a entender de una vez por todas que nuestras vidas son valiosas delante de los ojos del ser que más nos ama, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Por favor, quiero que me acompañen y que abramos las Escrituras en un salmo que es precioso, que a mí siempre me ha ministrado muchísimo. Por favor, Salmo 139. Y quiero, mientras que ustedes lo buscan ahí en su Biblia, quiero que ustedes simplemente recuerden mucho que este salmo es un salmo que nos habla de la omnipresencia de Dios, que nos habla del amor de Dios, que nos habla de su absoluto cuidado, de su absoluto detalle en la manera en cómo Él se relaciona y conoce a cada uno de nosotros. Dios nos conoce en lo más profundo. Entonces vamos hasta allá. Dice el Salmo 139 y quiero que leamos el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Qué lindo lo que dice este salmo. Hay un ser que nos conoce en lo más profundo, que a quien ningún detalle de nuestras vidas, por pequeñito, por insignificante, ha pasado desapercibido para Él. Él nos conoce. Él conoce lo que pensamos, Él conoce lo que sentimos, Él conoce lo que hemos vivido. Él ha sido ese compañero eterno en nuestro caminar en esta tierra y Él ha sido testigo de cada una de las cosas que nosotros somos, hemos vivido y sentimos. Y es hermoso saber
que teniendo todo ese conocimiento, Él no nos rechazó. Por el contrario, Él nos ama. Él nos ama. Si tan solo nosotros pudiéramos entender la plenitud, la profundidad, la anchura del amor de Cristo, para cada una de nosotras, eso cambiaría todo. Eso cambiaría toda nuestra perspectiva. Quiero que vayamos y estudiemos también otros versículos de ese mismo Salmo. Versículos 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hermanas, lo que les dije, tenemos que hacer un alto en ese corre, y tenemos que empezar a mirar y a contemplar y a meditar y a ser llenas, a dejar que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón para que nuestro corazón sea inundado y nuestra mente sea renovada en el entendimiento de cuán profundo es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Que cuando Dios nos mira a cada una de nosotras, lo que mira es una obra de arte. Nosotros somos una obra de arte, producto de sus manos, producto de su amor. Nosotros somos un poema que Él todavía continúa escribiendo y que es un hermoso poema porque es el poema del amado hacia su amada. Entonces, hermanas, tenemos que empezar a caminar. Nosotras somos sus hijas. Fuimos escogidas desde antes de la fundación del mundo, como lo declara el apóstol Pedro. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que iniciar nuestra búsqueda de nuestra identidad. Allí es donde vamos a empezar a encontrar en su palabra las respuestas que a veces no podemos encontrar en ningún otro lugar. Tenemos entonces, mis hermanas, que fijar nuestros ojos en Él, apartar nuestros ojos del mundo, de sus parámetros, y colocar nuestros ojos y nuestro corazón en Él, en su amor y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotras. Nuestra verdadera identidad la encontraremos solamente en un lugar, y es en Él. Por eso es que no me asombra para nada que el apóstol Pablo se haya dedicado a hablar de eso en el libro de Efesios, mi segundo libro favorito, después de Romanos. Pero en el libro de Efesios, Pablo quiere empezar a mostrarnos quiénes nosotras somos en Cristo. Nuestra nueva vida está escondida en Cristo y nuestra identidad se desprende únicamente de Él. Así que cuando nosotros empecemos a revisar nuestras vidas y empecemos a revisar y nos vamos a empezar a encontrar con que hay otras fuentes, mis hermanas, esas fuentes tienen que empezar a ser detenidas. Tenemos que cerrar esa llave, hablándolo en términos coloquiales. Tenemos solamente dejar que corra la llave de la palabra de Dios, que es donde nosotros encontramos nuestra verdadera identidad. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 del libro de Efesios, nos dice quiénes éramos nosotros sin Cristo. Y lo que nosotros éramos sin Cristo nos muestra una radiografía fatal. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros sin Cristo? Somos muertos,
viviendo confortablemente en un ataúd, pero estamos muertos. Estábamos viviendo en nuestros delitos y en nuestros pecados y estábamos cosechando las consecuencias de vivir así, del vivir siguiendo las corrientes de este mundo. Y por eso éramos recipientes de su ira. Pero Pablo se encarga en el capítulo 1 del libro de Efesios de mostrarnos quiénes nosotros somos en él. Hermanos, no puedo leerlo por cuestión de tiempo, pero yo te pido a ti, mi hermana, toma un tiempo, aparta un tiempo, no solamente para leer 1, 2 y 3 veces este capítulo, pero para empezar a meditarlo, para empezar a digerirlo, para empezar a masticarlo. Que esa palabra empiece a alimentar tu ser, tu espíritu. Y allí, en el capítulo 1 de Efesios, encontramos una descripción de quién es Dios y de lo que Él hizo por nosotros. Quiero que tengas en cuenta que en ese capítulo encontramos claramente 13 menciones en donde se nos dice que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros recibimos está en Él. Voy simplemente a mencionar algunas de las cosas que Pablo menciona. En Él, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. En Él, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En Él, fuimos adoptadas como hijas suyas. En Él, somos recipientes de su gracia. En Él, hemos sido redimidas. En Él, hemos sido perdonadas. Por Él podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. En Él y por Él nosotros somos herederos de infinitas riquezas. En Él nosotros somos y tenemos un propósito y es ser para la alabanza de la gloria de su nombre. En Él fuimos sellados por el Espíritu. En Él hemos llegado a ser su posesión. En otras palabras, lo que Pablo aquí nos describe es a un nuevo hombre, a una nueva mujer, hecho real por medio de la obra de Cristo. Y aquí tenemos que entrar y empezar a meditar en todo lo que Él ha hecho por nosotras, porque eso nos ayudará a estar agradecidas eternamente, mis hermanas. Hemos sido bendecidas y mira con qué clase de bendiciones y de dónde vienen esas bendiciones. Primero, son bendiciones espirituales y no materiales. Esto va completamente contra nuestra cultura, porque nuestra cultura y aún a veces dentro de nuestra propia iglesia se nos ha vendido, mis hermanas, de que nosotras somos por las cosas temporales. Pero acuérdémonos, todo lo que llegue a nuestras manos y todo lo que nosotros recibamos desde el primer instante en que nosotros lo recibimos por ser material, es temporal y está destinado a desaparecer. Pero lo que nosotros hemos recibido de Él es espiritual y por ser espiritual es eterna, mis hermanas, es eterna. No hay posibilidad de que nosotros la perdamos. Tenemos un nuevo corazón que es mucho más valioso que cualquier vestido fino. Estamos siendo alimentados de Cristo, mucho más valioso que la más exquisita de las cenas. Somos sus hijas y tenemos que estar agradecidas por eso. Quizás muchas habrán soñado con quién pudiera ser la hija de Bill Gates o de cualquiera de esos millonarios. Mis hermanas, tenemos un Padre que es rico en misericordia y tenemos que estar agradecidas por eso. Somos hijos del Dios viviente y eso tiene muchísimo mayor valor. Tenemos a un Dios como nuestra porción y tenemos a un Dios como nuestra herencia, mucho más valioso que ser dueño de cualquier tipo o extensión de territorio. Dios nos ha colmado de todo tipo de bendición espiritual, que son extraordinarias, que son seguras, mis hermanas.
Toda bendición es temporal y, como les dije, está llamada a desaparecer, mientras que sus bendiciones son eternas y no tienen precio, porque ninguna de nosotras puede comprarlas. Siempre le he repetido a mis hijos que yo soy una mujer rica. ¿Y saben por qué? Porque tengo todo aquello que el dinero no puede comprar. Y Dios ha suplido todo aquello en lo que yo necesité de dinero. Por eso siento que soy una mujer muy, muy bendecida. Entonces, esas bendiciones no tienen ningún precio, no hay manera en que nosotras podamos comprarlas. ¿Por qué? Porque Él ya las compró y las compró por un precio y fue el precio de su sangre. Cuando nosotras no apreciamos, cuando nosotros no valoramos lo que somos en Él, en verdad estamos actuando como actuarían o como actúan los animales. Ellos viven para comer, para dormir y para entretenerse. Pero nosotros fuimos hechos a su imagen y Él tiene un plan mucho más alto para cada una de nosotras. Por lo tanto, tenemos que parar esa carrera alocada por ser significantes en nuestras propias obras, en nuestras propias fuerzas y empezar a recibir las bendiciones que Él ganó ya para nosotros. Cada una de nosotras tiene una nueva identidad en Cristo, una identidad verdadera que se desprende de Él. Nosotras, cada una de nosotras, ahora estamos en Cristo y en su gracia lo tenemos todo. Tenemos una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva ciudadanía, una nueva esperanza, un futuro eterno. Todo lo tenemos en Él. Dios nunca va a detener su obrar en ninguna de nosotras. ¿Sobre la base de qué? De su gracia. Él nos va llevando paso a paso para que nosotros vayamos descubriendo lo que nosotras somos en Él, hasta que seamos reunidas en el hogar eterno junto a Él. Recuérdate siempre que somos su obra de arte, su más hermoso poema, el amor de Dios. Lo que Él hizo por nosotros nos transforma. Él nos amó tal y como nosotros éramos cuando Él vino a nuestro encuentro. Y eso muestra abundante gracia. Pero también cuando somos hechos hijos, Él nos toma y nos transforma para que nosotros lleguemos a ser lo que Él ha planeado que seamos en Él. Miremos a mujeres en el tiempo de Jesús. Quiero mencionar tan simplemente dos. María Magdalena, la mujer que muchos conocieron como una prostituta, o María o la samaritana, una mujer que tenía muchos maridos y que al final no tenía muchos y que era en cierta manera, tanto Magdalena como las samaritanas, despreciadas y consideradas como un desecho para el mundo. Pero cuando Dios fijó sus ojos en estas dos mujeres y la gracia de Dios amaneció en cada una de sus vidas, miren lo que la gracia, el amor y el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. Lo hizo en la vida de esas dos mujeres que, siendo consideradas y, digámoslo así, su valor o su desvalor ante el mundo eran que eran prostitutas, la gracia de Dios convirtió a mujeres prostitutas en mujeres santas. Santas. Y ellas van a estar, y estoy segura que ellas forman parte de ese hall de la fama de la que nos habla Hebreos en el capítulo 11. Entonces, hermanas, sin importar tu pasado, sin importar tu presente, sin importar tus circunstancias, cuánto has logrado o cuánto no has dejado de lograr, de alcanzar, acuérdate, Dios está obrando en ti. Tu vida vale la sangre que derramó el Cordero en la cruz. Tu vida tiene significancia por quien Él es y por lo que Él ha hecho por cada una de nosotras. No dejes que ninguna otra cosa defina quién tú eres.
Cuando alguien te pregunte quién eres, responde con toda la gratitud y fuerza y firmeza posible. Soy la hija de Dios, redimida por Él, adoptada por Él, equipada por Él, con un destino, con un diseño perfecto, un destino eterno, y gocémonos en esa verdad. No hay nada más hermoso que llegar a ser o que lleguemos a ser la mujer que Dios diseñó y ver y que los otros vean lo que ella, lo que cada una de nosotras somos en Él. Así que, hermanas, mi oración en el día de hoy está basada en la oración que elevó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17. Que Dios, por su gracia, por su amor y por su poder, abra los ojos de nuestro corazón para que sean iluminados y podamos entender cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestra riqueza. Dios les bendiga, mis hermanas.